Lomo, coordinadora del archivo de la universidad. En esta ocasión nos reunimos para celebrar un año más de vida institucional del archivo de la PUC, oficializado mediante resolución del Consejo Universitario 296-88 del 17 de agosto de 1988. Es oportuno recordar que el trabajo de establecer un archivo que reuniera todos los documentos de la universidad se inició el 7 de abril de 1983, cuando se le encomienda a nuestro querido César Gutiérrez Muñoz, mediante resolución rectoral 108-83, la planificación, organización y puesta en marcha del Archivo Central de la Universidad. Actualmente, el Archivo de la Universidad PUC no solo se encarga de contribuir con la gestión institucional, proporcionando documentos e información, sino también custodia un valioso patrimonio, pues la universidad ya tiene 104 años de vida institucional, que son fuentes de primera mano que han servido y sirven para reconstruir la memoria de la universidad. Esta memoria se ha visto plasmada en diferentes proyectos y trabajos de investigación de especialistas y, valga la redundancia, investigadores de la universidad y externos también. Para dar testimonio de ello, hemos invitado a nuestros queridos amigos, a Mayu Mohana y a César Salas. Bienvenidos, es un gusto tenerlos en esta oportunidad, ¿no? Sé que andan con sus agendas y sus propias actividades recargados, pero es la oportunidad de poder compartir, ¿no? Todos estos proyectos, ¿no? Esas investigaciones que durante varios años se han hecho, hoy estos últimos años sobre todo, en el archivo, con material del archivo de la universidad, ¿no? Bien, como primera expositora, vamos a tener a Mayu. Ella es máster en fotografía y video por la School of Visual Arts de Nueva York, ¿no? Ha trabajado como reportera gráfica y fotógrafa documental, ¿no? En diferentes medios de prensa. También ha realizado varios proyectos curatoriales, ¿no? Desde, bueno, desde los años 90, perdón, ¿no? Ha trabajado en el tema, por ejemplo, Baldomero Alejos, Ayacucho 1925-1976, Yuyanapac, para recordar, 1980-2000, Sujeto de Derechos, Relatos de Inclusión 2012, Los 100 PUC del 2017, ¿no? Y también ha sido reconocida como personalidad meritoria de la cultura en el 2015, ha sido jurado también en varios concursos y ha sido finalista y ha recibido también varios premios, ¿no? Por sus trabajos y proyectos de curatoría. También, esto es un último dato, ha sido ganadora del premio Llama
2020 en la categoría republicano por la muestra Gonzalo de Reparás, Paisaje y Turismo en el Perú, 1950-1960, donde se presenta una pequeña parte del archivo de 14.000 imágenes del geógrafo y fotógrafo portugués. Ha sido museógrafa del Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú y actualmente es docente de las maestrías en Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la maestría en Fotografía Documental del Centro de la Imagen. Bienvenida, Mayu. Te dejo con la palabra. Gracias, Dorita. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes hoy día. Compartí con Dorita y con César esta investigación durante 2 años y hoy día, antes de que ustedes entren al Zoom, estamos realmente en un reencuentro cariñoso y la verdad tenemos, creo que los tres, la sensación de que esa experiencia nos enriqueció muchísimo, ¿no? A mí personalmente, muchísimo. Bueno, yo preparé un PowerPoint y donde voy a mostrarles el proceso de lo que significó investigar nuestro archivo, que hoy día está de aniversario y al cual le debemos casi toda la exhibición CIEMPUC. Y dependiendo del tiempo, Dorita me dirá si además de la exposición CIEMPUC vamos a la exposición de mujeres del área del TINCU de nuestra universidad. Entonces voy a compartir el PowerPoint con la pantalla, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver es el proceso que hicimos las personas que estábamos a cargo del proyecto de recuperación de memoria visual y debo decir, y oral también, de la Universidad Católica. Ese proyecto empezó en julio de 2015, cuando a través de Verónica Salén, el rectorado me invita a hacer la investigación y curaduría de este proyecto, para lo cual formé un equipo de 5 entrevistadores, 6 videastas y 4 investigadores visuales. En fin, éramos un equipo bastante grande y tuvimos además el honor de contar con el apoyo de César Salas. ¿Cómo fue la recuperación? En el caso de la memoria visual, luego les explico la de la memoria oral, ¿no? Nosotros investigamos, en principio, mediante la observación, porque hemos mirado cada una de las imágenes. Esa ha sido nuestra herramienta principal, y investigamos un aproximado de 20.000 imágenes procedentes de 123 archivos. Estos archivos incluyen los archivos de la universidad, los de medios de prensa, instituciones públicas, álbumes familiares de más de 100 familias de la universidad, y todo eso lo hicimos, esta etapa de investigación la hicimos en un lapso de 9 meses. De ese gran universo de imágenes, seleccionamos e investigamos ya a profundidad 4.400 fotografías. El criterio de edición fue, por supuesto, el valor histórico de cada una de estas fotos y también el valor estético, iconográfico, el impacto visual de estas imágenes, ya que mientras más iconográfica es la imagen, más capacidad tiene de invitarnos a rememorar. ¿Cómo empezamos todo este proceso? Elaboramos una cronología de la historia de la universidad, o sea, una cronología de los 100 años, de 1917 al 2016, una cronología que no existía en realidad. Existía bibliografía de lo que vendría a ser el relato por épocas, o sea, por partes de estos 100 años, pero no había un compilado, una sola cronología. Esta cronología nos sirvió para, luego sigo con la cronología, pero quería también explicarles lo de la memoria oral, ¿no? Nosotros, además de hacer recuperación de memoria visual y recuperar estas 4.400 fotos, recuperamos memoria oral, ya que a través de entrevistas modelos entrevistamos a más de 200
10 personas. Básicamente elegimos las familias más antiguas de la universidad para poder tener en una misma familia al abuelo, al padre, al hijo y al nieto, de tal forma que pudiéramos recorrer los 100 años a través de la memoria y de los recuerdos de estas personas. Usamos las fotografías que investigábamos como recursos evocadores para generar memoria. Es la fotografía o la imagen la que da forma y sentido al recuerdo y por lo tanto lo que da forma a la experiencia vivida de estas personas. ¿Cómo usamos esta cronología? La cronología la usamos a través, aquí les he puesto un pedacito, solamente para que se den una idea, 1917, todos los hechos importantes que tuvieron, así por año íbamos avanzando, y esta cronología nos permitía relacionar hechos, personajes y espacios. O sea, en algunas épocas la universidad, los 50 primeros años, funcionó solo en el centro de Lima, y conforme íbamos encontrando imágenes, íbamos también de acuerdo a la ubicación de los hechos, entendiendo si estábamos en los primeros 50 años de historia de la universidad o en los siguientes 50 años, ¿no? Entonces, los personajes los íbamos ubicando en realidad a través de la observación, a través del reverso de las fotos, porque la mayoría de reversos de fotos tienen información, y a través de la memoria. Nos íbamos grabando estas caritas y esas caritas iban formando parte de otras fotos y nosotros ya íbamos teniendo una relación con estas personas a través de nuestra propia memoria visual, ¿no? Entonces, de esta manera ordenamos hechos, personajes y espacios a través de la historia oficial, o sea, la cronología de hechos. Esto es un ejemplo de un día en el archivo que hoy día nos convoca, una tarde cualquiera, con las imágenes que ustedes nos proporcionaban, ¿no? Con los reversos de las imágenes, tomando nota y mirando cada una de las caras que encontrábamos en el proceso. Les voy a dar un ejemplo de cómo se llegaba a una información más precisa a través de esta foto, ¿no? Esta es una foto encontrada en la caja B121.B del archivo de la universidad. En principio, la foto me devuelve el nombre de 4 personas porque están escritos en el reverso de esta imagen. De 3 personas, que son estas 3 personas. El padre de Intilac, el padre Farfán y el decano de letras, Rubén Vargas. Entonces, Jorge de Intilac, que es la persona que está con las manos entrecruzadas, el padre Pedro Pascual Farfán, que era el arzobispo de Lima, que está al costado del padre de Intilac, fundador de esta universidad, y en la esquina, en la izquierda, para mi izquierda, podemos ver casi oculto al padre Rubén Vargas, que fue el decano de letras. Entonces, en principio, para ubicar esta imagen en el tiempo, lo que hacemos es investigamos la biografía de cada una de estas 3 personas. Entonces, sabemos que Jorge de Intilac fue rector entre el 25 y el año 25 y el año 47. Entonces, del universo de 100 años, cerramos a 1925 al 47. Luego sabemos que Pedro Pascual Farfán, en la investigación, claro, hay que investigar cada uno de los personajes, entendemos que él fue arzobispo de Lima entre el año 31 y el año 45. Por lo tanto, mi espacio de tiempo se reduce a estas décadas, del 31 al 45. Luego investigamos a Rubén Vargas Ugarte, quien fue decano de letras y creador del Instituto de Investigaciones Históricas en 1937. Más adelante sería rector en el año 47, pero en esta foto él no aparece como rector. El rector es el Jorge de Intilac. Entonces, mi espacio de tiempo se sigue reduciendo y llego a la conclusión que esta foto debería haber sido tomada entre 1935 y 1937.
O sea, que los protagonistas, el espacio donde sucede, que es el centro de Lima, la Plaza Francia y todo lo, digamos, y todo lo que implica la vida de estas personas, me cierra mi línea de tiempo en 2 años. Hay un personaje más que puede pasar desapercibido, que es el personaje del cuadro, al cual le han puesto obviamente le están rindiendo culto, le han puesto unas palmas, y no hay duda que estos personajes están reunidos también celebrando algo que tiene que ver con este cuarto personaje. Luego también, además, se tienen que ver las solapas, el tipo de nudo de corbata, el tipo de cuello de corbata, los peinados, si habían peinados con el pelo con brillantina o ya no usaban la brillantina. Además se tiene que ver la moda femenina, o sea, si la falda está al ras del piso, son los años 20, si la falda está en el tobillo, son los años 30, si la falda empieza a subir un poquito más, si ya estamos en los años 50 y ya saben que sí estamos con minifaldas, son los años 70. Entonces también se observa la ropa, la moda, los peinados y, como les decía, en esta foto, este personaje. Entonces, este personaje es Descartes, y en la cronología de los hechos que ya hemos reunido con anticipación, sabemos que en 1937, eso dice nuestra cronología, hubo una fructífera labor académica porque filosofía celebraba el 3er aniversario del discurso del método de Descartes. Con lo cual, averiguamos que este 3er centenario se da exactamente en 1937 porque el método Descartes data de 1637. Con lo cual llegamos a precisiones. Ese es un ejemplo, ¿no? En este ejemplo, mi ficha ya es una ficha elaborada y enriquecida a través de todos los 9 meses de investigación, donde esta foto ya tiene una leyenda precisa, homenaje a Descartes, 1937, y tiene información, y además, con el tiempo, los nombres ya no son solo 3, sino son casi todos. Porque conforme vamos avanzando en la revisión de imágenes en el archivo, vamos identificando más caras. Y estas caras nos hacen reconocer, además de los 3 personajes, a Juan Cabaza, en fin, a Aurelio Miro Quesada, a Óscar Miro Quesada, al Monseñor Vega Centeno, a Vélez Picasso, de tal manera que en las palabras claves ya hay mucha información, y esto nos permite en el futuro poner esta imagen en una web donde va a ser posible de ser encontrada por cualquiera de las palabras claves. ¿Cómo distribuimos? ¿De dónde salen estas 4.030 fotos? ¿Cómo distribuimos el trabajo de investigación? Si bien es cierto, revisamos muchísimos archivos, pero finalmente podemos decir que la mayoría de las imágenes se encuentran en los archivos que estoy mostrándoles hoy aquí, ¿no? Del archivo de la universidad sale la mayoría de imágenes, 1919 fotos. Del archivo de artes y ciencias sociales, más o menos un promedio de 150 fotos por cada facultad. Del Fondo Ribagüero, que con la gran ayuda de Ada Rieta, Amparo del Águila, logramos reunir 252 fotos de diferentes colecciones, como son la colección Elejalde y la colección Giesecke. En realidad el Fondo Ribagüero tiene a Elejalde y tiene Giesecke, ¿no? Luego de nuestras visitas a las familias y de nuestras entrevistas y de la revisión de los álbumes familiares, reunimos el otro gran grupo de fotos muy grande que representa 1.187 fotos. Luego tenemos fotos de la hemeroteca y la fototeca, y de medios de prensa, los más antiguos, Caretas, 178 fotos, El Comercio, El Peruano y La República. Además, contamos con el archivo de César Sala, quien nos proporcionó sus investigaciones sobre los boletines de la universidad.
el amigo del clero, todo lo que él tenía recolectado o recuperado del colegio La Recoleta, y además esa tenía un extraordinario archivo de recortes periodísticos que van de 1914 a 1983, que también fue una valiosa ayuda, ¿no? Para el caso de las imágenes recuperadas en periódicos, las leyendas salían de los mismos artículos. La información era mucho más fácil de obtener porque lo que había que hacer era leer el sobre donde estaba el negativo o ir al artículo que se publicó ese día y entender qué había pasado, ¿no? ¿Por qué esas fotos fueron fotografiadas en el momento que se fotografiaron? A todo le pusimos un código, por ejemplo, en este caso es pre de prensa, el peruano, esa es la foto 12, en el archivo PUC viene a ser la foto 11. Y bueno, esos son ejemplos, pero para cada uno de nuestros archivos teníamos un código, ¿no? Para el Fondo Ribagüero, la colección Elejalde, Giesecke, todos nuestros archivos empiezan con IRA, para prensa con prensa, para la universidad, para el archivo de la universidad definitivamente era AU, ¿no? Y así por ejemplo, por el estilo, ¿no? Definitivamente esta recuperación de memoria visual nos permitía ya empezar a hacer comparaciones, como por ejemplo este salón de clase de ingeniería en el local de la Botica San Pedro, en el centro de Lima, en el año 36, y ya este mismo salón de clase de la misma Facultad de Ingeniería en el campus de Pando en el año 67. Y de hecho observamos que entre el 36 y el 67 no había mucha diferencia, ya que no teníamos alumnado femenino. César se ríe, yo creo que se ríe porque está pensando lo mismo que yo, que no hay mujeres aún en los años 60 en ingeniería. Entonces, estos 9 meses de ardua investigación nos permiten juntar 4.400 fotografías con información, y eso es bien importante porque cada una de esas imágenes tenía una ficha como las que les he mostrado. Luego, entrevistar a 110 familias, que en realidad eran 229 entrevistas, porque como les digo, eran de diferentes generaciones, que nos permiten reunir testimonios en video y en audio. De estas entrevistas llegamos a 2.643 frases destacadas, luego van a ver cómo las vamos a usar, y entre el archivo de César y nuestro paso por los medios de prensa, reunimos 700 recortes de diarios. Eso es nuestro punto de partida, que son nuestras fuentes orales y la recuperación de nuestra memoria visual. Esto es un ejemplo de cómo íbamos haciendo las fichas de entrevistas a las familias. Lo pongo porque es importante destacar que tratamos que hayan familias de todas las facultades, como pueden ver la barra de la izquierda. Esa es una ficha, pero ya es una ficha que además de tener un título, integrantes de la primera promoción de ingeniería, todos los nombres ya reconocidos, fechas precisas, códigos, palabras claves, además de eso tiene hipervínculos que nos llevan a, en este caso, 2 frases destacadas sobre esta foto, que son: la escuela de ingenieros estaba cerrada, no funcionaba, por razones de política, y esa suspensión, esa clausura, venía durando más de un año. Entonces la Universidad Católica, el padre Jorge, crea la Facultad de Ingeniería y el grupo fundador se ocupa de darle una característica especial que ha sido muy importante para la ingeniería en el Perú, que es en verdad, esa característica era la extrema rectitud de sus estudiantes en los primeros años. Aquí hay otro testimonio de Teodoro Hansen, el primero es de Ricardo Reipolis, que dice: era un local chiquito, recordando el local inaugural, el local de la Botica San Pedro, ¿no? Pero cabíamos, porque éramos solo 5 años, 40 alumnos por clase, 200 en total,
Y en la parte de atrás habían construido el laboratorio de hidráulica, que era bastante bueno, y el laboratorio de resistencias de materiales. Entonces, las fichas con información visual fueron nutridas con frases destacadas que tenían relación directa con las imágenes. ¿Cómo hicimos las entrevistas a estas 100 familias o más de 230 personas? Elaboramos cuestionarios modelo. Estos cuestionarios modelos tenían preguntas generales, preguntas específicas, preguntas lo que llamamos filosóficas, pero no lo son tanto realmente, y iban enfocados a realizar un proceso de fotoelicitación. Entonces, tanto las preguntas generales como las filosóficas fueron comunes a absolutamente todos los entrevistados. Las específicas tenían que ver con el currículo vitae del entrevistado y la fotoelicitación con la memoria del entrevistado. Les explico un poquito más, ¿no? Las preguntas generales responden a la creación de una memoria colectiva en torno a temas comunes. Esos temas comunes, por ejemplo, son la vocación, estudios generales, el cambio de una generación a otra, la identidad PUC, los vínculos con la universidad, las familias PUC, el centenario, entre otras. Las preguntas generales, bueno, acá hay un listado de preguntas generales, no se las voy a leer, pero fueron hechas, las mismas preguntas fueron hechas, como les digo, a absolutamente todos los entrevistados. Las preguntas específicas sí se elaboraban de acuerdo a la hoja de vida del entrevistado y, por ejemplo, aquí tenemos las preguntas que se hicieron a José Agustín de la Puente y Candamo y esas preguntas fueron elaboradas, en este caso por Rosa Troncoso, nuestra entrevistadora y antropóloga, experta en memoria oral, que elabora sus preguntas en torno a lo más importante de la biografía de este personaje que es crucial en los inicios de nuestra universidad. Para el fotoelicitación, lo que hacemos es llevamos las imágenes reunidas, que son generadoras de memoria, como ya lo dijimos, y que permiten la activación de los recuerdos de los entrevistados. Entonces, de esta manera, sistematizamos luego estas imágenes y reconstruimos esas historias a partir de esas imágenes y de alguna manera también vamos del recuerdo individual poco a poco al recuerdo colectivo, o sea, de la creación, a partir del recuerdo colectivo a la creación de una memoria mayor, que es la memoria de toda la universidad. Por ejemplo, esta imagen mostrada a uno de los personajes nos permitió reconocer a Guillermo Dávila, que era el último personaje que no habíamos podido reconocer en los procesos de fotoelicitación, donde les enseñábamos fotos a los entrevistadores, y a partir de estas imágenes salían hermosos testimonios, como por ejemplo este testimonio de José Miguel Morales, que mirando fotos de su abuelo dice, creo que por lo menos para la familia Morales, la católica es una especie de un hermano más, un tío más, un pariente muy cercano. ¿Por qué razón? Porque mi abuelo tuvo la suerte de participar en la fundación con el padre de Intilac. No se imaginaron en sus más grandes elucubraciones ver una universidad como la que estamos viendo ahora a los 100 años. Hay que retroceder pues al año 1917 y pensar que todos éramos más o menos jóvenes de 30, 32, embebidos en esta aventura dirigida por el padre de Intilac. Las preguntas filosóficas, en realidad, eran dos preguntas que les hacíamos a los entrevistados al final. Una de ellas era ¿por qué es importante la memoria? Y la otra pregunta era ¿cuándo es usted feliz? Toda la entrevista la hacíamos en un plano busto, un plano de medio cuerpo, y cuando llegábamos a esta parte final, acercábamos la cámara de video a casi un close-up, a una imagen muy cercana, y después de la pregunta ¿por qué es importante la memoria? Cuando llegamos a ¿cuándo es usted feliz?
bueno, recibíamos expresiones muy bonitas de los entrevistados, ¿no? Que fuimos guardando sin saber qué haríamos con ellas. Esas son algunas de las respuestas, por ejemplo, cuando les preguntaba por qué la memoria es importante, Roger Rodríguez contestaba, la memoria es la gratitud del corazón, y esta es una persona que viene del área de letras de la universidad. Cuando le preguntábamos por qué la memoria era importante al área de ciencias, contestaban, bueno, para sumar, multiplicar, restar. Tenían respuestas muy distintas con respecto a la memoria y formas de ver la memoria de una manera muy diferente, ¿no? Esta respuesta de Cecilia Cisneros Hamann también es muy linda, ¿no? Va a sonar muy personal porque la católica me ha dado un papá. Es raro. Me ha permitido entrar en el sitio donde tu papá trabaja y verlo trabajar, y me ha permitido conocer a mi padre desde otros ángulos y desde otras mentes y otros puntos de vista. Él se sentía parte de la universidad y llegar a la universidad es encontrármela, ¿no? Cecilia es la hija de Luis Jaime Cisneros. Estas son las imágenes que recibíamos o que podíamos captar con la pregunta ¿cuándo es usted feliz? No, durante todo el proceso no sabíamos bien qué íbamos a hacer con las respuestas maravillosas que tuvimos y con estas expresiones tan lindas que luego sacábamos del video y las pasábamos a imágenes fijas. Esto nos permitió luego hacer en la exhibición CIEMPUC una instalación que nos permitiera abrirnos a la participación de todos los alumnos y de todos los padres de familia y de todo aquel que quisiera participar. Es un interactivo que nos permitía a todos los visitantes compartir nuestro momento feliz y ser parte de la universidad. En realidad, como les digo, al principio no sabíamos qué hacer con el material, pero luego, ante la necesidad de democratizar CIEMPUC, de hacer que CIEMPUC sea de todos, esta fue digamos, nuestra solución, ¿no? Otra cosa importante es que las entrevistas ya nos iban marcando temas relevantes en la historia, temas relevantes que luego nosotros, al reunir todo el material visual, audiovisual y de video, nos permitiría hacer 25 videos para la exhibición. Uno de los temas más relevantes fue el tema de mujeres, que luego vamos a ver que da pie a otra exhibición. ¿Cómo fue el planteamiento museográfico? Bueno, la universidad nos da el CIA, o sea, la Biblioteca de Ciencias, nos da este espacio, y claro, al principio era un poco problemático porque lo que en realidad la universidad nos daba era los hall de llegada a cada piso y las escaleras. Entonces, y además nos decía que no podíamos tocar las paredes, que el edificio no podía ser tocado, ¿no? Que no podíamos clavar un solo clavo. Entonces teníamos este edificio y teníamos que contar estos 100 años de historia, de riquísima historia universitaria, en lo que vendría a ser los halls de llegadas y las escaleras. Aquí pueden ver identificado en colores, todo lo que es azul era nuestra posibilidad de hacer una cronología partiendo cada piso más o menos en 25 años de historia, empezando desde abajo, una historia ascendente, desde 1917 hasta el 2017, usando las escaleras. Todavía no sabíamos bien cómo, pero entendíamos que la escalera era lo que nos conectaba entre los primeros 25 años y los siguientes 25 años, y además teníamos un detalle, que era esta columna que atravesaba todo el edificio y que además es muy bonita y que entendíamos como la columna vertebral del edificio y también de la vida universitaria. Debido a esto, decidimos que en las columnas pondríamos a todos los rectores, que eran de alguna manera los pilares, los que sostenían la universidad. A través de retratos muy hermosos que encontramos en el archivo de la universidad, pudimos hacer
pudimos pasar de fotografía a dibujo y del dibujo a la escultura y colgar estos bustos hermosos realizados por Silvana, una escultora de la Universidad Católica. Se me acaba de ir el apellido en el proceso, seguro lo recuerdo y se los digo. Extraordinaria artista. Y a estas columnas le sumamos también los testimonios solo de audio de los que tenían que ver con las preguntas relacionadas a nuestros rectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer piso teníamos los testimonios de gente muy mayor hablando del padre de Intilac. Y ya cuando llegábamos a los últimos pisos, los testimonios ya eran de gente mucho más joven. Este es un ejemplo de cómo fue el proceso personal, digamos, o grupal de nuestro equipo. Imprimimos cada una de las 4.400 fichas porque no podíamos ordenar la historia sin tener imágenes referenciales concretas. No bastaban las imágenes digitales. Teníamos que verlas, tocarlas y ordenarlas manualmente. Esa fue mi experiencia. Entonces, por ejemplo, esta es mi pared en mi casa, en mi oficina, de la década de los 30, donde tengo pegadas todas mis fichas con las fotos de los 30. Las mejores fotos de los 30, por supuesto, no todas. Y a cada foto le voy acoplando un recorte periodístico o le voy acoplando frases que tenían que ver con las memorias de los años 30. De tal forma que en este pared yo tengo fotos, leyendas, frases y recortes periodísticos que me permiten empezar a ordenar la década. Esto mismo hice para cada una de las 10 décadas que constituyen los 100 años, ¿no? Después esa información pasó a un Excel ya ordenado, donde existe el hecho. ¿Se acuerdan la cronología inicial? Bueno, existe la cronología inicial, existen las imágenes que van nutriendo esa cronología, existen nuestros códigos, porque son las referencias para luego el retoque, la ampliación, etc. Y además los recortes periodísticos y las frases. Aquí ya tenemos, por ejemplo, la frase de los 6 fundadores de la universidad, con el padre de Intilac, y toda la fotografía con todas las frases que tienen relación con esta foto. Entonces, de esa forma, ya la información queda completamente ordenada. Acá algunos ejemplos de recortes, algunos ejemplos también de algunas portadas o pósters o el escudo nacional que encontramos en nuestro archivo. Esta, por ejemplo, infografía, que es una infografía hecha a mano, donde alguien pega el mapa del centro de Lima y todos los locales, hasta Pando incluso. Si se dan cuenta, tiene el centro de Lima, Avenida Colonial, Avenida Venezuela, en fin. Esto es algo hecho a mano que el archivo de nuestra universidad ha preservado para nosotros. También el póster de la primera actuación del Gran Teatro del Mundo o este escudo de Jiménez Borja. Todo preservado en nuestro archivo. Bueno, esto es, de nuevo, cómo nos organizábamos. Acá están todos los años, desde el 17 al 17. Y los POSIT son las oportunidades que teníamos de hacer videos temáticos. Los POSIT amarillos y los POSIT verdes son las oportunidades de jalar fotografías a QRs porque ya no nos entraban en la línea de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Pensiones escalonadas, que fue un video, Wisconsin Boys, la ley universitaria, estudios generales.
y luego tenemos un QR para solamente el caso de la ley universitaria o los Wisconsin Boys, ¿no? Querida Mayu, ¿me escuchas? Ya te queda poquito. Voy a correr. Esto ya es la puesta en sí, digamos, arquitectónicamente. Esto es cada 25 años diseñado en una línea de tiempo con un color que, por ejemplo, en este caso lo vemos aplicado en un 3D en el primer piso. Luego la infografía que hacía que los visitantes no se perdieran, y de hecho una identidad gráfica, un tipo de letra, un tipo de gráfica que nos permitía plantear ya algo completamente amarrado, ¿no? Desde la puesta en escena hasta los videos. Estas son pruebas donde vemos si el mueble debe ser con patas de madera, patas de fierro, si la línea de tiempo de presidentes debe ser delgadita o muy ancha, si los periódicos deben colgarse al ras de la mesa o al ras de la línea superior. Todo eso nos lleva a certezas, son pruebas importantes, a certezas museográficas que finalmente nos permiten una puesta en escena que se cohesiona con el edificio y que hace un matrimonio con el cemento y el fierro del edificio. Aquí pueden ver, este es el día de la inauguración, donde podemos ver todos los elementos ya puestos, fotos, periódicos, videos, todo junto, ¿no? Acá, esta imagen de la izquierda, podemos ver cómo a través de los pisos tenemos 25 años de historia, y las escaleras nos sirven como una línea conductor, como un hilo conductor, donde vamos escribiendo los años conforme vamos subiendo al siguiente piso. Y los periódicos además se cuelgan de acuerdo a las formas de las paredes, porque el edificio en sí es tan hermoso que no podíamos pelearnos con el edificio, sino teníamos que museográficamente unirnos a él. Voy a pasar estas imágenes que son más o menos obvias para concluir que esta exhibición, este encargo del rectorado nos permite primero, a través del arte, generar memoria visual y oral. Nos permite reforzar conceptos de identidad mediante la autorrepresentación, ya que los padres, los hijos, los abuelos, todos se han visto representados en esta exhibición que hasta el día de hoy está instalada y continúa. Luego hemos visto cómo la presencia de la universidad ha llegado a la comunidad. Por ejemplo, hubo muchos recortes de periódicos, muchas notas de prensa, mucha difusión en prensa, y esta comunidad es la comunidad interna y externa también de la universidad. Se ha puesto en valor el archivo de la universidad y el patrimonio visual de él, y hemos además tenido la oportunidad de pasar del relato personal a la memoria colectiva, que es lo que salvaguarda nuestro archivo. A partir de ahí ya lo siguiente es la exposición de mujeres, pero ya no tengo tiempo. Será para otra oportunidad. Me despido, muchas gracias Dora, y le dejo la palabra, creo, a César. Excelente, muchísimas gracias Mayu. La verdad que te hemos visto en el archivo, pero desconocíamos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? de una presentación, de una puesta de fotografías, documentos, de material audiovisual y todo que responda, ¿no? A las, digamos, a diversos momentos, ¿no? de la historia de la universidad, ¿no? Toda esta reconstrucción. Bueno, vamos a seguir comentando en unos minutos. Ahora les quiero presentar a César Salas Guerrero. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro asociado del Grupo Bicentenario del Instituto Ribagüero y ha realizado investigaciones en los campos de la historia del derecho y la historia cultural del Perú. Fue asistente de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos y también en la PUC, e investigador del Instituto de Investigaciones de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas y libros colectivos, entre los que figuran Juana Manuela Gorriti, 53, Cartas inéditas a Ricardo Palma, Fragmentos de lo íntimo, Buenos Aires, Lima, 1882-1891,
Crónicas del Claustro, 100 años de historia de la Facultad de Derecho de la PUC, colaboradores y corresponsales del semanario literario El Álbum 1874-1875. Es autor del libro Toribio Rodríguez de Mendoza, El Educador Ilustrado, coeditado en 2018 por el Fondo Editorial del Congreso del Perú y el Instituto Ribagüero. Asimismo, es colaborador en el boletín Alerta Archivística del Archivo de la Universidad PUC y actualmente estudia la maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, César, es un gusto tenerte y bueno, te dejo con la palabra. Tu audio, César. Hola, Dora. Gracias. Un saludo a todos, a Mayo, Dora. Bueno, tenía un problemita ahí, pero ya no importa. Lo va a ver en el transcurso del tema. Voy a presentar, voy a compartir. Dora, ¿se ve? Sí, César, sí se ve. Ya. Voy a hablar sobre la historia de la PUC en el archivo de la universidad. Es una, en verdad, líneas generales. No quiero leer un texto, a pesar de que no soy muy bueno improvisando. Igual no quería leer un texto. La primera vez que fui al archivo para trabajar, recuerdo que César Gutiérrez, el jefe fundador del archivo, me hizo le dije que iba a hacer una historia de la universidad y básicamente es todo lo que vas a tener que ver. Fuentes, tres tipos de fuentes: bibliográficas, archivísticas y orales. Y efectivamente, esas son las tres fuentes que tuve que consultar. Bibliográficas, que son los libros. Básicamente hay libros específicos sobre la universidad, libros específicos que tienen de repente fragmentos. Hay un libro muy famoso que es Cómo nació y se desarrolló la Universidad Católica del Perú, de Jorge Díaz Pilac. Pues está un libro menos conocido que es un texto inédito que recién se publicó el año 2004, que es la fundación de la Universidad Católica, o las crónicas del padre Florentino Prat, que en archivo está como cuando todavía en su formato inédito. Después se publicó como folleto, la historia de la Universidad de Teodoro Hampe. Posteriormente, el 2012, se publicó un libro, Los primeros años de la PUC, de José Damer, un libro póstumo. El libro de Carlos Ramos, sobre las crónicas de claustro, la historia de la Facultad de Derecho, libro en el que colaboré. Pues hay libro de memorias de algunos profesores o personas vinculadas a la universidad, Bajo el Jazmín, de Alberto Wagner, el memoria de un historiador, de José Antonio Busto, y la memoria de Discamis, entre otros libros. Revistas institucionales, estudiantiles, por ejemplo, institucionales, la revista de la Universidad Católica, la primera, del año 19, la revista Estudios, del año 28 y 29, la revista, que es para mí la más importante, de la revista de la Universidad Católica del Perú, que se publicó entre 1932 y 1960. Después está el anuario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del 47 al 56, y otra revista importante, Sinopsis, del 81 al 2002. Después está el boletín informativo, que fue reemplazado por Punto Edu. Revistas estudiantiles tenemos a Alfa, del año 21 al 23, Blasón del 2 al 44, Gleba, 49-50, Vía Universitaria, del año 55-57, y otras revistas como El Amigo del Clero, que es una revista que sacaba el arzobispado de Lima, que salió hasta el año 68.
y el Boletín Escolar Recoletano, que es también es una revista que sirve para la historia de la universidad porque en los primeros años, sobre todo la universidad, estuvo muy vinculada al Colegio de la Recoleta, en 1906 y 1949. Y después está otra revista que es el mensaje del año 43 y hasta el 47, que funcionaba como prácticamente casi como un órgano informal de la universidad. Periódicos, hay en el archivo se conserva un material que para mí es muy importante, que es el que ha hecho referencia a Mayú, pero dice que es mío, pero en realidad no es mío, es el álbum de reportes de periódicos del padre Plácido Ayala, que fue un sacerdote de los Sagrados Corazones que en los primeros años cortaba todas las noticias sobre la universidad y le hacía pegando un álbum. Y es uno lo lee y se da cuenta que en verdad todas las dificultades que tuvo la universidad para funcionar en los primeros años, porque prácticamente casi todos los periódicos estuvieron en contra de su existencia. Las fuentes archivísticas, después vamos a verlas, el archivo de la universidad, el archivo de la Secretaría General, el archivo de las facultades, y hay archivos externos cuyo acceso hubiese sido interesante consultarlos, pero no pude consultarlos por la época en que hice la investigación. Era en pleno conflicto con la iglesia, entonces, por ejemplo, el archivo arzobispal, o sea, no me permitieron el acceso. Y el archivo de los Sagrados Corazones. No tuve acceso al archivo, pero sí me prestaron algunas revistas, como por ejemplo ese Boletín Escolar Recoletano y algunas cosas, y algunos libros sobre la historia de los Sagrados Corazones, entrevistas orales, bueno, fuentes orales, entrevistas personales que realicé, con Carlos, realizamos, tuvimos la política no grabar esas entrevistas para que los entrevistados estuvieran más sueltos, o sea, porque ya tenemos experiencia de que una cosa es cuando un entrevistado lo grabas y otra cosa cuando no lo grabas. Cambia mucho su o sea, se siente más libre cuando no lo grabas, y incluso te cuentan algunas cosas que te explican situaciones. Y bueno, en entrevista ya grabadas, el archivo tiene un muy buen archivo de historia oral de la universidad. Hace poco leí un libro que me gustó mucho, me lo recomendó un profesor, que es La vida en el archivo de una historiadora argentina, Lila Caimari. Es una historiadora que comenzó haciendo trabajos sobre historia criminal y ahora está haciendo más de historia de los últimos trabajos sobre tecnología, por ejemplo, la historia del cable, telégrafo en Argentina. Ese libro, ella cuenta básicamente un poco su vida, cómo trabajar en los archivos, o unas anécdotas. He copiado algunas frases que me parece que sirven y sobre todo son muy, como que para cualquier tipo de investigación en un archivo deberían tenerse presente. El archivo como materia prima de la historia. El archivo nos da las piezas con las que construimos la investigación. Las piezas tienen que ser limadas, ubicadas. Básicamente el archivo es una cantera pero te da el material, a veces no te lo da en bruto y tú tienes que darle forma a ese material y también tienes que escoger. Por eso dice después, en otra parte, traducir el archivo a la escritura es primero renunciar. Es renunciar porque no se puede usar todo. Tú tienes que ver el límite y a veces incluso el material
algún material que te parece muy interesante, de repente muy interesante, muy novedoso, es como una piedra muy brillante o muy valiosa, pero que no te sirve si no te sirve para tu trabajo, tú tienes que aprender a simplemente pasarlo por alto. No es solo elegir lo que te va a servir. Después poner algo que es cierto, que el archivo entraña el peligro de la adicción. Es de que no llegues para. Entonces, comienzas a ver más material, escribir más. Hay un momento en que eso lo aprendió por experiencia, tienes que parar ya. Ya no puedes quedarte toda la vida ahí. Y después pone una regla de oro. Felizmente no necesité esto, la regla de oro nunca pelearse con archivero. Ella usó mucho los archivos públicos en Argentina y es verdad, o sea, un archivo, son oficinas a veces, donde los archiveros a veces no son, tienes que saber caer bien para que te den el acceso, porque a veces el archivero a veces se siente, sobre todo en oficinas públicas, como el guardián, él tiene una llave, entonces él te abre la puerta si le caes bien, si te va a dar más acceso, si no te va a poner trabas. Esto obviamente no aplica para el archivo de la universidad, ahí nunca se pelean con nadie, yo creo que nunca nadie se ha peleado con nadie, pero es una regla que en lo posible trataré de usar cuando vaya a otros archivos. El archivo de la universidad que consulté, básicamente acta de la comisión organizadora, acta del consejo ejecutivo, acta de la facultad de letras, por ejemplo, están en nuestras facultades, no, la de derecho y la de ingeniería están en sus facultades, la de letras los primeros años están ahí, documentación de unidades desactivadas, estatutos, memoria electoral, resoluciones electorales, correspondencia de los rectores, archivo de historia, recortes periodísticos, de la foto del archivero César Gutiérrez. Creo que todos lo conocieron, y si los que no lo conocieron, lo conocen, cuando entran al archivo, ya lo están conociendo, porque el archivo ha sido su obra. Él formó el archivo, prácticamente casi el archivo es una creación suya, una creación heroica, como diría Mariátegui. Pongo unas ideas sueltas. En sus primeros años la Universidad Católica era muy pequeña y su crecimiento se basó principalmente en la creación de nuevas unidades que funcionaban administrativamente de manera independiente. Recién a fines de la década del 60 hay una política de centralización administrativa que fue acompañada por el progresivo traslado de las unidades académicas a PAN. La universidad creció, creció básicamente la etapa de gran crecimiento de la universidad fue la década del 30. Y fue un crecimiento orgánico y un crecimiento inorgánico. Crecimiento orgánico en el sentido que crecimiento orgánico es cuando una unidad va aumentando el número de alumnos. Y crecimiento inorgánico cuando se van añadiendo. O sea, el crecimiento se basa más en añadiendo, o sea, creando más facultades. O por ejemplo, en el caso de la Católica, por ejemplo, había una escuela técnica de comercio que había sido fundada en el año 1899. La universidad, por ejemplo, la compra en la década del 30 y la incorpora a la universidad. Y bueno, esta unidad dura hasta el año 46. El crecimiento, ese crecimiento de hasta la década del 30, en cierta manera, la universidad se vio beneficiada de acontecimientos accidentales que supo aprovechar. Uno de ellos fue el cierre, la clausura de la Universidad de San Marcos, que es entre los años 30 y 35. San Marcos
cierra y la Universidad Católica se convierte en la única universidad de la ciudad. Entonces, ahí se ve un crecimiento muy grande en esos años, que después no termina. O sea, cuando se abre la universidad, la Católica sigue no baja el alumnado, porque la universidad supo aprovechar ese crecimiento y hizo que se viera que la universidad era buena, que daba una buena educación. Entonces, los alumnos siguieron. Otra cosa, por ejemplo, fue que ya habló Mario en su exposición, en el año 31, por motivos conflictos estudiantiles y políticos, se cierra la Escuela de Ingenieros. Entonces, eso motiva que en el año 31, 32, creo que 31, eso motiva que un grupo de ingenieros se vaya y proponga al padre Dávila que crear una facultad de ingeniería. En los planes, posiblemente, los planes de la universidad no estaba crear una facultad de ingeniería. Cierre la escuela de ingenieros en la que da la oportunidad y bueno, la universidad la aprovechó y obviamente la facultad de ingeniería es uno de los pilares fundamentales de la universidad. Y bueno, crea la facultad de ingeniería. Hay otras situaciones en que la universidad también hay unidades que aparecen por no tanto por una iniciativa personal. Por ejemplo, una casa de la Academia de Arte. Un día llega a Lima un pintor, viene judío de nacimiento, pero católico, se había convertido al catolicismo. Es Adolfo Wisternis, el que lo viene un poco huyendo del nazismo. Ya había llegado los nazis a Austria y ya le dicen que mejor que se vaya, y le dicen: en Lima hay un sitio, hay una escuela de arte, ahí podías servir. Llega a Lima y no hay ni una escuela de arte. Entonces, si no hay, bueno, yo la creo. Y se comienza la academia, que su primer nombre creo que es Academia Católica de Arte, perdón, Academia de Arte Católico, y que después sería la Escuela de Arte. Otro caso, por ejemplo, que también hablaba antes con Dora, es el de la Escuela de Periodismo, que nace dentro del femenino de estudios superiores y después como que y tiene vía propia, y al final tiene más trascendencia incluso que el Instituto Femenino, que es un poco como que dejaba de lado. Y es también una iniciativa personal de Matilde Pérez Palacios, que dirigió la Escuela de Periodismo toda su vida. Acá le pongo hasta 1969, la Católica estuvo organizada académicamente en facultades, escuelas e institutos, algunos de los cuales eran manejados directamente por la universidad. Algunos de los cuales no eran manejados directamente por la universidad. Eso pasaba a veces por ejemplo, la Escuela de Pedagogía, la Escuela Urbana de Mujeres, la universidad se la daba a una congregación religiosa para que la manejara. En la Escuela de Pedagogía fueron los hermanos del Salle, y la Escuela Nacional de Mujeres primero fue las Canonesas de la Cruz, y después creo que la Institución Teresiana. Después incluso se abre una escuela normal en Chimbote también. De arte católico, que comenzó en 1939, fue sus inicios un instituto afiliado. O sea, tenía el nombre de Academia de Arte Católico, pero era un instituto, hasta que en 1952 se transformó en Escuela de Artes Plásticas. Este es un dato que pongo, que hay líneas que se crean pero que nunca funcionan, como la Facultad de Medicina. En 1956 creo que sale acá, ¿no? Sí.
A la inversa, hay unidades que tienen vía propia, como el Teatro de la Universidad Católica, que comienza en 1961 como una simple actividad de la Facultad de Letras. Habían varias actividades que el cineclub, el teatro, ahorita no me acuerdo, pero habían algo de deportes también, y el teatro le ponen un profesor que Blume y tiene tal acogida tiene que ya como que comienza a funcionar de forma, pero que el comienzo es una simplemente actividad, una simple actividad. Hay facultades que no tienen relación con su origen, por ejemplo, como ciencias contables, que se creó en 1932 como Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Ahora el área de Ciencias Políticas está en la Facultad de Ciencias Sociales y también la Economía. Por el comienzo fue lo que es una facultad que va cambiando mucho de nombre, pero al comienzo como Ciencias Políticas y Económicas, pasa a ser de Ciencias Económicas, de Ciencias Administrativas y Contables, después termina siendo Ciencias Contables. Hay una cosa que siempre me preguntaban cuando se enteraban que estaba haciendo la historia de la universidad, que estaba investigando esto. ¿Quiénes fundan la Universidad Católica? Y esto por eso lo voy a poner como, para no hablar de toda la historia, pues no había tiempo, pues, o sea, para esto. Es la fundación de la Universidad Católica, para que vean un poco también la complejidad del tema, porque no es, o sea, nos piensan, no, la universidad la fundan los arapuerzones, no, la funda Dintilac, no, la funda Dintilac junto a 5 laicos, no, Dintilac y un grupo de religiosos, y va variando, ¿no? Esto. Y esto uno se puede dar cuenta cuando revisa todas las fuentes. Entonces, por ejemplo, esto comienza con un plenario de obispos de América Latina en el año 99, que se recomienda la creación de universidades católicas en la región. El Concilio Provincial de Lima de 1909 considera adecuado el establecimiento de instituciones católicas. En época había mucho en auge lo que se conoce como el positivismo, sobre todo en la Facultad de Letras de San Marcos. Y ese es un poco la facultad con la universidad con 2 facultades, o sea, para crear una universidad, la ley del año 1901, que es la que rige en ese momento, pedía que cubrían 2 facultades, al menos, mínimo 2 facultades. Entonces, la universidad, los religiosos básicamente querían una facultad de letras, pero porque en letras, en San Marcos, letras era donde estaban los profesores, esos profesores positivistas, agnósticos. En la legislación entonces exigía para antes de estudiar Derecho, que entonces se llamaba jurisprudencia, tú no tenías que estudiar 2 años de letras. Entonces, los padres estaban muy escandalizados que entraban a la universidad, estudiaban en estos 2 años y se volvían agnósticos. Entonces, por eso ellos querían establecer una facultad de letras y se vieron obligados también a crear la de jurisprudencia. La Asamblea Episcopal del 15 se presenta un memorial proponiendo el establecimiento de una universidad católica, pero el episcopado peruano no hace nada hasta que el padre Dintilac toma, bueno, la congregación de Sagrados Corazones primero, ya había establecido un curso de leyes, le encarga el asunto al padre Dintilac, quien solicita al Ministerio de Instrucción abrir un centro libre de estudios con el nombre de Academia Universitaria. Ese centro libre de estudios iba a ser como un centro donde estudiara el curso de letras.
Esta solicitud nunca se atendía, por lo que el siguiente año, el 1 de marzo del 17, el padre Dintilac, ya no en nombre de los Sagrados Corazones como en el año anterior, sino ya en nombre del Consejo Directivo de la Academia, presenta un nuevo recurso comunicando, ya no pidiendo, sino ya comunicando, o sea, diciendo, ese es mi derecho, voy a establecer una universidad católica, con 2 facultades, letras y jurisprudencia. Por eso se constituye un comité organizador integrado por Dintilac, 5 laicos y 4 religiosos. Estos son los laicos son Carlos Arenas Silvay, seguimos un Víctor González Solechea, Raimundo Moreira Torrijos, Jorge Chaga, y los religiosos Belisario Phillips, el padre Martínez Vélez, el padre José María Lazo, de Dominico, y los Próspero Menecio, que era jesuita. Y el 24 de marzo una resolución suprema resuelve tomar nota del establecimiento de la Universidad Católica. Entonces el 24 de marzo la universidad considera que es su fecha de creación, aunque en realidad es una resolución que simplemente toma nota, porque como estaba en la ley esa facultad de que tenías poder crear una universidad, la universidad ya daba por sentado que su derecho, su solicitud debía ser acogida, como en efecto lo fue. Y en agosto del 17 recién el padre Dintilac presenta un informe sobre la creación de la universidad. En septiembre recién se aprueba la Carta Orgánica, que es el primer estatuto, que establece un Consejo Superior formado por Dintilac y 5 laicos, que eligen a Dintilac el rector, y el 25 de octubre se van esos miembros del Consejo Superior ante un notario que suscribe la minuta, donde se mencionan como los que son los fundadores de la universidad. Entonces, uno ve la historia, primero aparece la congregación encarga el asunto a Dintilac. Dintilac llama a 5 laicos y a 4 religiosos, pero en los meses que siguen ya se quedan solo Dintilac y los laicos, y después ellos son los que se consideran los fundadores, aunque en un sentido más amplio también se deberían mencionar, y creo que también lo menciona la universidad, a los 4 religiosos que también participaron. Y básicamente esto. No quería agregar más porque creo que me puedo acceder en una parte se me borró del PT, pero ya mala suerte, por lo que solo quiero terminar dando las gracias al archivo de la universidad, a todo su personal, Dora, Marita, Javier, y menciono especialmente también, incluyo a los anteriores jefes, César Gutiérrez y Jackie Montoya, a los alumnos colaboradores que yo conocí en estos años, a todo a mi efecto, y solo espero volverlos a ver muy pronto. Gracias. Gracias, César. Realmente ha sido un recordatorio muy importante sobre la historia de la universidad, ¿no? Y el material que a través de los documentos del archivo de la universidad que nos lleva pues a conocer también partes importantes de la historia, ¿no? Por un lado, Mayu nos muestra las fotos, las fotografías, ¿no? Y tú nos ilustras con la parte documental, que es muy importante, ¿no? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, la pueden hacer a través del chat. Mayu, yo quisiera preguntarte, dentro de la parte, me gustó mucho esa parte del análisis, del estudio de la fotografía, ¿no? Para poder ir identificando épocas, fechas, cómo uno va acortando ese espacio para ir delimitando.
comentabas, ¿no? Que había que ver el vestido, la vestimenta, las cosas de la época. Era como analizar un documento, ¿no? Como cuando hacemos estudios de paleografía y diplomática y tratamos de analizar el documento, el soporte, ¿no? Y también algo que se usa mucho es la comparación. Por ejemplo, cuando hay fotos donde que ha pasado, que encuentras fotos, por ejemplo, dispersas, ¿no? Y tú identificas una, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, encuentras otra y ves que esta persona está igualmente vestida o tiene el mismo saco, o sea, logras identificar, te ayuda también a poder documentarla. Sí, Dorita, es como lo describes. En realidad, en algún momento, 2 años después, me estaba sorprendida de la cantidad de caras que conocía de los años 20, 30, 40, y luego he visto esas caras en otros archivos y también los he reconocido, ¿no? Pero en realidad lo que más sirve, bueno, sin duda, la observación y la comparación es como las herramientas básicas. Acá en la Católica teníamos a favor el hecho de que sabíamos cuándo habíamos inaugurado cada una de las facultades y cuándo se había fundado cada uno de los locales. Entonces también observando dónde se daba la escena, o sea, dónde ocurría la escena, sabíamos siempre, al menos teníamos la pauta de un lapso de tiempo, ¿no? O de un inicio, o de la fecha inicial donde podría haber, donde se pudo haber tomado la foto, ¿no? Por ejemplo, una foto de estudios generales, letras, sabíamos cuándo se inaugura el edificio, también sabíamos, porque la cronología, por eso la memoria visual, la memoria oral se tiene que construir sobre la historia oficial. O sea, esa cronología es parte de este PowerPoint que he preparado para ustedes porque es fundamental. Si uno sabe, por ejemplo, cuándo se mudó cada una de las facultades del centro de Lima a Pando, también esa información era imprescindible, ¿no? O sea, saber cuándo Derecho, por ejemplo, la Facultad de Derecho es la última en mudarse a Pando. Entonces, ver alumnos de Derecho en Pando, ya sabíamos, al menos sabíamos que eso eran los años 60. No podía ser los 50, ¿no? En los 50 se mudaron otras facultades y increíblemente la primera facultad fue la facultad de la Escuela Agraria, ¿no? Una escuela que... Agronomía. ¿Perdón? De agronomía, Derecho se muda en 74. Sí, los 70, perdón, los 70. Después del terremoto. Después del terremoto, efectivamente, que piden un informe sobre en qué estado había quedado el edificio de Lira y según ese informe, el padre MacGregor indica la mudanza urgente a Pando, ¿no? Porque la verdad que los abogados se sentían muy cómodos en el centro de Lima porque ahí estaban sus estudios y sus oficinas y ahí pasaba todo en los años 60, 70, ¿no? Como una anécdota, el doctor Varía me contó que en realidad no había necesidad, o sea, sí, no había necesidad. Que se exageró para que Derecho se mudara, porque querían que se mudara y no quería Derecho. En verdad no le convenía porque a los abogados, la mayoría eran profesores que trabajaban ahí. Entonces, fue una especie casi de, la ocasión, porque si no, Derecho no se muda, porque estaba muy cómoda. El Derecho y la otra que la acompañó también, que fue al final, creo es Ciencias Económicas, que todavía se llama, no sé, no creo que ya era Ciencias Administrativas y Contables, que también que era una facultad donde los alumnos trabajaban en la mañana y estudiaban en la tarde. Entonces, por eso también les convenía estar en el centro de Lima, porque ahí trabajaban, mientras que cuando se mudan ya un poco como que ya tienen que estar tiempo completo en Pando.
Sí, y es muy interesante ver cómo, como tú dices, no va de la mano el material gráfico con los documentos, ¿no? Se complementan y permite reconstruir la historia de una institución como la universidad que tiene más de 100 años. Y otro aspecto también creo que hay que rescatar, que es muy importante, ¿no? Que muchas instituciones no lo ven, ¿no? Siempre están preocupados y buscan los documentos, ¿no? Como material de investigación, pero por otro lado también tenemos fotografías y material audiovisual también que aportan información sobre la institución, ¿no? Y eso se deja de lado. Muchas veces en los archivos de las instituciones no ves esos archivos, eso se queda en la oficina de imagen institucional, de protocolo, ¿no? Eso no va al archivo de la de la institución, perdón, al archivo central inclusive. Entonces, como que no forma parte, porque es otro soporte, es otro tipo de documento, pero sin embargo también registra información que es muy valiosa, ¿no? Y que ayuda a reconstruir también la memoria de la institución. Bien, algunas, a ver, creo que César, a ver, una pregunta para César. César, ¿cuánto tiempo te ha demorado más o menos en trabajar y en analizar todo o revisar el material para reconstruir la historia de la universidad? Bueno, ves, son 10 años, pero que estaba ahí primero trabajando la historia, pues yo comencé haciendo esto, trabajando con Carlos la historia en la Facultad de Derecho, y ahí hicimos esto de la historia de la universidad. Tiempo, bueno, que he ido variando también, haciendo otras cosas, entonces a veces le dedicaba más tiempo, a veces menos tiempo. He tenido también que... Las archivos te cuentan una historia, pero a veces es necesario también por tu cuenta ir informándote un poco también. Entonces, sobre quiénes eran, sobre todo en los primeros años, pues después ya conforme te vas acercando más en primer lugar, la información crece exponencialmente, y eso tú lo sabes, o sea, los últimos años ya es prácticamente casi imposible ya consultar todo, ya no puedes, o sea, tienes que priorizar. Pero en los primeros años hay pocas unidades. Entonces, y la mayoría de muchas cosas no te suenan. Entonces, tienes que comenzar también a leer, a revisar de otras cosas, de otros temas. Por ejemplo, uno no entendería la universidad, por qué, por ejemplo, surge en la congregación de los Sagrados Corazones, ¿por qué ellos? Entonces, hay una razón, que es ellos tenían posiblemente el mejor colegio de Lima, que era la Recoleta. Entonces ellos como que sienten, era una congregación francesa, un poco como con pocos años, relativamente pocos años en el Perú. Pues ellos se comienzan a instalar después de la guerra del Pacífico. Entonces es como también su carta de presentación. Uno tiene que un poco que revisar historia de ellos, cómo llegan, qué tipo de colegio era. Es interesante ver el debate que hay ¿por qué la universidad está resistida? Al comienzo, cuando uno lee los recortes, prácticamente periódicos que uno denominaría conservadores, como El Comercio, está en contra de que se cree una universidad católica. ¿Por qué? Entonces, hay que ver todo el ambiente que había, todo lo que se pensaba, ¿no? Esto van a regresar, son las curas que
que educan en el colegio y ahora piensan en la universidad lo vamos a tener, cosas así. Y la universidad también va cambiando, ¿no? Va cambiando mucho. Claro, y sobre todo porque ya había universidades nacionales también, o sea, estaba. Solo había universidades nacionales. Las San Marcos. Claro. La universidad también, otra cosa que es interesante, que hay un proceso de un poco de centralización al comienzo, son unidades casi independientes. Se funda la Facultad de Ingeniería. Cada una funciona en un local distinto, cada uno con sus propias reglas, con sus propios horarios. Es más, o sea, empezaban clases en fechas distintas, podían empezar clases en fechas distintas. Cuando uno presentaba sus documentos, uno los presentaba a la facultad donde iba a estudiar. O sea, si tú ibas a estudiar ingeniería, ibas a la facultad de ingeniería con tu file. Si ibas a derecho, a letras, ibas a letras, y pasabas a derecho, agarras tu file y te lo llevabas de letras, te lo llevabas a derecho, veías el traslado de file. Claro, es que no había una estructura organizacional, pues. No se estilaba y probablemente en San Marcos pasaba lo mismo. Claro. Es una parte de la modernización que viene con los convenios de la Fundación Forte, que se crea, por ejemplo, se da a cada alumno, se le da un código. Obviamente, ese código lo va a mantener en toda su historia, vaya cambiando si no cambiaba de facultad. Se establece, por ejemplo, que todas las facultades van a comenzar las clases el mismo día. Y que todos los alumnos van a pagar lo mismo en todas las facultades, porque no era así. O sea, en ingeniería, por ejemplo, era una facultad que era más cara que estudiar ingeniería, más caro que estudiar derecho, por ejemplo, o letras. Entonces, todo se uniformiza la universidad. Pero bueno, realizando, me di el tema, fueron más o menos 10 años. Sí, la verdad que sí, te hemos tenido por mucho tiempo en el archivo y esperamos seguir. Bueno, una vez que regresemos a la presencialidad, esperemos que continúe. Voy a seguir viendo, porque como por ahí dije en este artículo de la historia argentina, esto se vuelve un vicio a veces, y siempre es interesante ver qué pasó con ciertas personas, con ciertas cómo va el devenir. Pues otra cosa también interesante, en la universidad uno piensa que todo fue planificado y esto fue muy accidental. Sí. Si no viene visto, no hay facultad de arte, no tendríamos facultad de arte. Si no se cierra la escuela de ingenieros, no tendríamos facultad de ingeniería. Si no viene Blume a dar clases y gusta tanto, no habría teatro de la Universidad Católica. No es tanto una planificación, y es una frase también, la universidad ha tenido, muchos pensarán suerte. El padre Jorge Intila, que usaba mucho, he visto el providencial, la palabra providencial, la providencia que da. O sea, la providencia hace que llegue, por ejemplo, cuando hay el golpe de estado de Sánchez Cerro, que Leguía cae el régimen de Leguía, un funcionario del régimen de Leguía se queda sin trabajo y tiene que, como no tiene trabajo y era alumno de la Recoleta y conocía al padre Jorge, le dice si podía trabajar en la universidad y le abren pues, las puertas y él es Javier Correa Elías, que se convirtió en la mano derecha de Dintilac y probablemente fue uno de los 2 o 3 personajes más importantes de los primeros años de la universidad. Y creo que lo ves en todo le dije a la revista, secretario, tesorero, secretario de facultades, tesorero de la universidad. Sí. Era prácticamente el hombre orquesta. Y lo mismo se puede decir de Víctor de Laún, de muchos, que tienen problemas con San Marcos, que si no los tuviesen, no hubiesen llegado a la universidad. Felizmente llegaron.
Sí, así es, y la verdad que la historia de la universidad es muy rica, ¿no? Y no terminaríamos, la verdad, nos faltaría tiempo para conversar con Mayu y con César, ¿no? De toda esta importante información, tanto visual como documental, sobre la universidad, ¿no? Que tiene una historia no solamente académica, sino también un protagonismo dentro de la vida política y social de Perú. Bien, yo quiero, a nombre del archivo de la universidad, agradecerles infinitamente su tiempo. Mayu, sé que has estado corriendo y todavía estás por cerrar tu proyecto en el Museo de Antropología. Y César, ¿no? Con las clases de maestría que tienen también así con habernos brindado, ¿no? Estos minutos y esta importantísima información, ¿no? Yo creo que y todos estamos agradecidos y bueno, celebrando un año más aquí en esta pandemia, un año más de vida del archivo de la universidad, ¿no? Queridos amigos, muchísimas gracias por su atención, ¿no? Y bueno, gracias nuevamente Mayu y César. No, un abrazo, un abrazo. Gracias a ustedes, ha sido un gusto estar con ustedes y Dora, siempre guardo con muchísimo cariño el tiempo que estuve trabajando en el área del archivo. Feliz aniversario y gracias por todo siempre. Gracias. Gracias. Bien, amigos, muchísimas gracias por su atención y por habernos acompañado hoy día. Nos vemos en otro próximo evento. Hasta luego.